Bienvenidos, amados hermanos, los saludo con la paz del Señor. Es un placer poder encontrarnos nuevamente para bendecir la palabra de nuestro Señor, para compartir una vez más el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. En esta oportunidad estaremos hablando de una especie de veneno que contamina el alma, contamina las relaciones, contamina los hogares y que comienza dando pequeñas señales y puede llegar a terminar en una explosión que produzca un gran caos. Vamos a estar hablando de la ira. La palabra de hoy se titula La ira en mí. Y la idea es que vayamos reflexionando en el consejo que Dios nos da con respecto a esto. Dios es muy comprensivo en torno a los sentimientos humanos y las emociones humanas, y Él entiende que el enojo existe y que es un sentimiento que se produce en nosotros como una reacción prácticamente de defensa ante situaciones que no nos agradan o que nos agreden. Pero Dios nos da un consejo, no porque nos entienda avala que nosotros caigamos en la ira. Él dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por eso, la siguiente etapa de esta predicación se titula El diablo en casa. Y la idea es reflexionar sobre cómo nosotros le podemos llegar a dar lugar, cómo le podemos extender una invitación al diablo en nuestros hogares. Todos nosotros sabemos, o si hiciéramos una encuesta en general a la gente, nadie quisiera que el diablo habitara en su casa, nadie quisiera darle lugar al diablo en su morada. Sabemos que el diablo trae consigo amargura, trae enojo, trae ira, gritería, maldicencia, malicia, problemas, maldiciones, todo lo negativo y malo que se les pueda ocurrir. Nosotros sabemos que por medio de Jesucristo recibimos victoria, y esa victoria trajo consigo protección para nuestras almas, para nuestros hogares, para nuestras casas. Él pintó con su sangre en nuestros dinteles para mantener fuera de nuestras casas al enemigo. Pero sin embargo el enemigo sigue intentando ingresar de diferentes formas. Y la única forma en que puede ingresar es cuando nosotros le damos lugar, cuando nosotros le extendemos una invitación. Por eso la palabra del Señor nos amonesta y nos advierte y nos dice: no le des lugar al diablo. La ira es la forma más común de permitirle al diablo entrar a desordenar nuestro hogar y desordenar nuestra vida. Yo quiero hacerte una pregunta para que comiences a reflexionar en este mensaje, y es: ¿querés todo eso en tu casa? ¿Querés todo eso en tu vida? ¿Has experimentado esas cosas en tu vida? ¿Las querés sacar fuera? ¿Decidiste que ya se tienen que ir, que ya es momento de recibir una liberación familiar, una liberación en el hogar, una limpieza en el hogar? Bueno, si es así, si decidiste que no querés aquellas cosas en tu vida ni en tu casa, si te das cuenta que en algún momento abriste esa puerta por la que el enemigo entró, este mensaje es para vos. En Santiago, capítulo 19, versículo 20, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Dice: es necesario aprender a oír, es necesario refrenar la lengua. Es necesario buscar la justicia de Dios y controlar la ira, controlar el enojo. El pastor Kevin Young observó cómo el crecimiento en la piedad requiere un esfuerzo de parte del cristiano. Y Thomas Watson usó un lenguaje un poco más violento para comunicar esta misma idea y dijo: limpiar el corazón de todo pecado hasta desangrarlo.
Y de un poco de todo esto se trata la solución para la ira, que es el dominio propio. El dominio propio es la herramienta que Dios nos da, que Dios nos otorga por medio del Santo Espíritu de Dios, para que nosotros podamos controlar este sentimiento, controlar esta emoción y no permitirle crecer y no terminar siendo víctimas de las consecuencias. Muchas veces nos apresuramos a enojarnos. La palabra de Dios nos aconseja y nos dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. Y así es, porque muchas veces ante situaciones que nos enojan, pequeñas o grandes, nos apresuramos al enojo. Es como que el enojo gana tanto territorio, tanto terreno, que nuestra primera reacción o nuestra primera respuesta es caer en ira. Y la ira es esa explosión de maldición, o esa explosión de nervios, o esa explosión incluso de llanto, o esa explosión de insulto, o esa explosión violenta que genera un daño hacia otro y un daño a nosotros mismos, que destruye nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos y la relación que nosotros tenemos con otras personas. La palabra del Señor no es ajena a este tema y en diferentes oportunidades nos da distintos ejemplos para hacernos reflexionar de cómo nace la ira en la gente y qué consecuencias lleva consigo. Uno de los ejemplos de ira más claro que nosotros vemos y el ejemplo, yo creo, también de sus consecuencias, es este primer hombre que explotó en ira contra alguien a quien seguramente quería y terminó tomando la vida en sus manos. Estamos hablando de Caín y de Abel. Este hombre fue tomado por el poder más destructivo de la ira y terminó terminó quitándole la vida a quien era su hermano. Este hombre se dejó destruir y destruyó a sí mismo su familia. Ellos eran hermanos. Cuando estos hijos llegaron a ser adultos, uno se volvió agricultor, Caín, y Abel, pastor de ovejas. Caín y Abel habían sido enseñados de la misma manera, habían vivido en el mismo seno familiar y se les había enseñado la forma correcta de adorar a Dios, y sabían que era necesario llevar un sacrificio, una ofrenda ante Dios por los pecados. Cuando llegó el momento de hacerlo, uno de ellos obedeció a Dios, pero el otro no. Abel trajo un cordero como ofrenda, pero Caín trajo frutos de sus cosechas y de lo peor. Dice que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, pero rechazó a Caín y la suya. Y ante esta situación, Caín se enojó muchísimo y se enojó con Dios y sintió envidia de su hermano y se llenó de ira, y esta ira carcomió en su mente y en sus emociones. Y dice que Dios le advirtió y lo llamó a reflexionar y le dijo: tené cuidado, porque esta ira es como un león que está esperando a tu puerta. Debes aprender a controlarla antes que te controle a vos mismo. Génesis capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba advirtiendo, le estaba diciendo: tené cuidado, porque hay un león negativo, una cosa maligna que está creciendo en tu interior. Le estás dando lugar, le estás dando entrada a algo que va a cambiarte para siempre, que va a transformar tu temperamento, que va a transformar tu vida y te va a traer consecuencias terribles. Sus celos fueron creciendo. Caín ignoró la advertencia de Dios y se terminó transformando en odio. Y en una explosión violenta de ira, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Este
uno de los primeros hombres que pisaron la tierra, fue poseído, fue lleno de ira. Y esa ira hizo que lastimara, que dañara, que destruyera lo más lindo, lo más hermoso que tenía, que eran sus seres queridos. Él no solamente asesinó a su hermano, él rompió su vínculo con Dios, él defraudó al Señor y recibió la paga de este pecado. Él perdió todo vínculo con sus padres, perdió todo vínculo con toda su familia y terminó viviendo en tierras extrañas, en tierras lejanas, con un sello, con una maldición sobre sus hombros para él y para su simiente. ¿Por qué? Por dejar crecer ese león de ira dentro de su interior. Y esto debe enseñarnos a nosotros. Cuando el versículo que leíamos primero de Efesios nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le des lugar al diablo. Es Dios hablándonos así como le habló a Caín. Es Dios diciéndonos: tened cuidado, porque lo que podés destruir puede ser aquello que más amás, por un momento de enojo, por un momento de reaccionar mal. Cuando nosotros comenzamos a reflexionar en todo esto, generalmente tratamos de justificar nuestras acciones y decir: yo me descontrolé, yo me enojé, yo me llené de ira, pero sucede que tal persona hizo esto o tal otro me dañó o tal otro me dijo aquello. Pero nada justifica que nosotros dejemos que el enemigo transforme nuestro carácter, nuestra esencia, nuestra vida. Nosotros debemos poner en balanza y decir que vale más la soberbia, vale más el orgullo que aquello que estoy dañando. La ira es la más violenta de las emociones humanas, ya que involucra sentimientos tan fuertes y llegan a ser en base a un montón de otras situaciones. Seguramente alguna vez te pasó que ni siquiera explotaste con la persona que realmente te hizo enojar. Tal vez tuviste un día malo y comenzaste con pequeños problemas en los distintos lugares a donde fuiste yendo o recibiste diferentes noticias y al final del día, ya agobiado, agotado y repleto de todos esos problemas, terminaste explotando con alguien que ni siquiera merecía tu enojo realmente. Y eso sucede porque te equivocaste, porque a medida que fue avanzando el día y a medida que fueron apareciendo los problemas y los obstáculos, no fuiste a Dios, no descansaste en Él, sino que cargaste todo ese peso en tu mochila. Al finalizar el día, estabas tan cargado, tan cansado, que nuevamente no fuiste a Él. El diablo vio esa oportunidad, le diste lugar, Él abrió esa puerta y con todo ese peso te utilizó. Cuando Dios nos da un consejo, cuando la Biblia nos dice: busca no pecar, busca no darle lugar al enemigo, es porque Él nos ama y lo que quiere evitar es que perdamos el control. Lo que quiere evitar es que terminemos haciendo cosas que no tengan vuelta atrás. Cuando Él nos dice en Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el celo de los necios. Él nos está diciendo: no seas necio. No permitas que la ira, que ese sentimiento te borre a vos, borre tu verdadera esencia y te transforme en algo que no sos. Saben que hay gente que guarda ira y se fue moldeando a través de la ira a lo largo de los años, tanto por diferentes situaciones que pasó, por dolores que tuvo que atravesar, que comenzó a suprimir su verdadera personalidad y a parecerse cada vez más a lo que el mal quería proyectar. Hay gente que ya no sabe reír, hay gente que no sabe disfrutar, hay gente que no sabe estar en paz y que la paz le incomoda a tal nivel que cualquier cosa se vuelve una buena excusa
para enojarse. Puede ser que seas una de esas personas, o quizás conoces o convivís con alguien que es así. Ya sea de una u otra forma, la respuesta siempre es la misma, la respuesta es Dios. Si querés cambiar, si querés librarte de todo eso, si querés saber cómo tratar con personas que están pasando por esa situación, si querés avanzar, primeramente tenés que decidirte a que el mal no va a dominar lo que Dios hizo en vos. Que el mal no va a dominar tu vida y te va a utilizar para dañar a quienes amás. Que el mal no va a tener control de dañarte a vos. Y para esto primeramente tenés que aprender a confesar tu error, a luchar en contra del mal genio, del mal carácter. La gente normalmente se excusa ante el mal carácter y dice, bueno, yo soy así, o Dios ya sabe, y se vuelve obstinado. Y la raíz de ese mal carácter, la raíz de ese mal genio, la raíz de ese mal humor generalmente es el dolor. Es el rechazo, es el haberse sentido solo, el haberse sentido mal. En Éxodo capítulo 32, versículo 19, dice la palabra: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés había tenido una experiencia sobrenatural. Había vivido algo increíble. Él había estado frente al Padre. Él se había llenado de la presencia de Dios. Y una gran bendición había sido derramada sobre él. Él había sido elegido para aportar, para llevar esas tablas con la palabra de Dios, con la ley de Dios, que luego pasaría a la historia. El enemigo claramente estaba enojado porque veía el gran propósito que Dios tenía con este siervo. Dios lo había llevado al monte Sinaí. Había estado ahí con él. Le había dado instrucción y lo iba a usar. Pero el enemigo también tenía un plan. El enemigo había estado trabajando con los que él quería. Había estado trabajando con el pueblo al que él había sido llamado. Aquellos hombres y mujeres habían levantado altar a dioses paganos. Estaban haciendo un desastre y estaban yendo contra la ley de Dios. Estaban haciendo todo lo opuesto a lo que debían hacer y se estaban olvidando por completo de todo lo que Dios había hecho por ellos. Moisés vio lo que había ocurrido. Vio el desagradecimiento y lo mal que estaban actuando. Y se enojó. Y que se enojara era lógico porque él era un buen hombre, él amaba a Dios y él había hecho muchísimo por ese pueblo, por llevarlo en el camino correcto. Entonces era entendible que él se enojara, que se sintiera defraudado. Pero él se equivoca cuando permite que ese enojo, esa ira, crezca tanto que lo haga olvidar lo más importante que él tenía, que era Dios. Dice que ese enojo se vuelve algo tan grande en él que él tira las piedras que tenía en la mano, las tablas que tenía en la mano, y rompe ese mensaje que Dios había enviado a su pueblo. Tiene que volver a hacer todo de nuevo. Nuevamente hay que empezar todo aquel trabajo. Él tiró en un segundo un trabajo de muchos días. ¿Por qué? Porque se enojó.
y rompió todo lo que había construido durante tanto tiempo porque otros se estaban equivocando. Y yo quiero que te pongas en el lugar de este siervo y que pienses en las cosas que has destruido a lo largo de tu vida, en las buenas cosas que podías cosechar y tiraste al piso porque otros hicieron algo que estaba mal. Y que te preguntes y reflexiones si vale la pena. ¿Vale la pena destruirte por las equivocaciones de los otros? ¿Vale la pena destruirte por lo que los otros deciden hacer mal? ¿Vale la pena destruirte por lo que los otros hacen que te hace enojar? Déjame decirte que no vale la pena y que Dios te está esperando para que te vuelvas a Él, para que te llenes de Él. No importa si tenías razón o no tenías razón cuando te enojaste. No importa si era lógico o no era lógico aquel sentimiento que crecía dentro tuyo. Lo que importa es que vos fuiste llamado por Dios con un propósito mucho más grande, mucho más alto que ese enojo. Y en eso necesitas enfocar tus ojos. En eso necesitas enfocar tu vida. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada ante estas situaciones y logra controlar sus emociones y sus impulsos y llevarlos a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que el diablo no tenga lugar en nuestras casas. ¿Cómo funciona esto? El dominio propio es el control sobre uno mismo. Ekrateia se traduce como templanza o como dominio propio, que es la capacidad que permite controlarnos a nosotros mismos, a nuestras emociones, y no que sea al revés, no que éstas nos controlen a nosotros. Este fruto del Espíritu Santo es dado a nosotros por Dios para que nosotros logremos negarnos ante el pecado y ante todo aquello que nos desagrada, ante todo aquello que nos contamina, y podamos tomar control y dominio de las situaciones y exaltar el nombre de Cristo por sobre todas las cosas. Para eso necesitamos buscar sabiduría. Necesitamos entender que muchas veces nosotros mismos estamos a la defensiva y reaccionamos mal ante incluso cosas pequeñas. En Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. En Proverbios, en este fragmento de sabiduría que la palabra de Dios nos da, nos dice muchas veces conviene dejar pasar las situaciones o hablar las situaciones cuando estamos calmos. Hablar las situaciones cuando estamos en paz, tratar de que reine la cordura y la palabra de Dios por sobre todas las cosas. En Proverbios 22, 24 al 25 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas a sus maneras y tomes lazo para tu alma. Cuida tus relaciones, cuídate con quién hablas, cuídate con quién te juntás, cuídate a quién le contás tus problemas. Si vos sabés que hay una persona que es súper dominada por la ira y que no tiene nada de dominio propio y vos tuviste un problema y vas y le contás a esa persona te va a aconsejar para mal, te va a llevar por un mal camino, te va a hacer enojar más. Primeramente tus problemas, tus enojos, tus sentimientos los tenés que llevar a Cristo, y si necesitas buscar consejo, busca consejo de hombre de paz, de mujer de paz, de una persona que sepa aconsejarte para bien y no para mal. Busca consejo de la palabra de Dios, pedí oración, orá. Habla en paz. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces el enemigo está tratando de probar, está tratando de pinchar y de generar un problema en un hogar. Y comienza con pequeñas asperezas y eso se vuelve algo mucho más grande y empieza a crecer. Mi papá, me acuerdo que decía: para bailar tango se necesitan dos, referido a esto. Y es así. Para que se genere una discusión necesita
haber dos personas. Necesitan dos estar dispuestos a discutir. Si uno quiere discutir, si uno quiere pelear, si uno quiere enojarse, pero vos pones un freno a esa situación y tomás las decisiones que tengas que tomar y hablas de manera correcta, esa situación se frena. ¿Por qué? Porque vos te apartás del lugar del problema. Pero si vos te sumás al problema, si vos te sumás a la ira, si alguien te grita y vos gritas más fuerte, difícilmente pueda reinar el control y el dominio en tu vida. En Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y esto es real. Si no desechamos la mentira de nuestra vida, siempre vamos a vivir en problemas. Hay gente que miente para justificar una mentira y esa mentira la tapa con otra mentira más. Hay gente que siente que su vida es mala, entonces decide mentir para creerse feliz. Hay gente que vive mintiéndose a sí misma y a los demás. Hay gente que miente por envidia, hay gente que miente por dolor, hay gente que miente por enojo, hay gente que miente simplemente por maldad, pero cualquier sea el motivo de la mentira está mal, porque la mentira es una puerta abierta al enemigo. Dios no nos dio espíritu de cobardía, Dios nos dio un espíritu de valentía y ese espíritu debemos tomar. Dios nos envió a hacer luz a las naciones y la ira apaga tu luz. El mundo necesita de Dios. El mundo necesita de gente como vos y yo, que fuimos llamados de tinieblas a luz para llevar esa presencia de Dios a cada lugar. Hechos capítulo 13, versículo 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Ese es tu propósito. Tu propósito es mucho más grande que tus problemas. Tu propósito es mucho más grande que tus necesidades. Tu propósito es mucho más grande que lo que sea que estés pasando. Fuiste llamado para ser hijo, para ser hija de Dios. Y en eso debes centrarte. Busca adquirir dominio propio, busca adquirir templanza. Los frutos del Señor se adquieren mediante pruebas. Cuando te encuentres ante situaciones en las que normalmente explotarías en ira, busca a Dios. No se trata de reprimir el sentimiento solamente, se trata de llevar ese sentimiento, de atarlo, encadenarlo y llevarlo a Dios y desatar paz. Dios nos dio poder y autoridad para atar y desatar en su nombre. Cuando sientas que ese león comienza a rugir y empieza a crecer dentro de tu interior, permití que el león de Judá, que es mucho más grande y poderoso, ruja en tu interior, atando y desechando toda maldad, toda iniquidad, toda maldicencia, toda gritería, todo enojo y desatando paz para tu alma y la de tu familia. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor y espero que este mensaje haya llegado a tu vida.